Bueno, ya creo que estamos en contacto con el fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez. Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo le van? Bueno, bien, aunque lógicamente preocupado por situaciones que ocurren en nuestro país, que afectan el Estado de Derecho, diría yo, y básicamente le quería preguntar sobre la situación del policía Claudio Zelaya, que es uno de los imputados, ¿verdad?, en la desaparición forzada de Luis Espinosa, y si nos puede usted relatar cómo ocurrió aquella desaparición de Luis Espinosa, cuál fue el papel de Claudio Zelaya y por qué en la actualidad se pide sobre él o se establece, se demanda un habeas corpus. A ver, una breve generalidad, y yo siempre tomo en base a lo que decía el obispo San Romero Mártir. La justicia es una víbora que muerde los talones desnudos. Uh-huh. Y yo creo que en el caso que me está preguntando es algo tremendamente cierto. En la época en que, en el mes de abril, en momentos en que en Tucumán regía el aislamiento social obligatorio, se hacían controles muy severos y en una zona rural donde había una reunión de campesinos se dispuso a hacer un control para detener a unas personas que estarían infringiendo el artículo 205 en ese momento. Uh-huh. Se envía un grupo policial y acá la primera cuestión llamativa, va un destacamento policial de civil en autos particulares y con gente que no estaba en funciones en ese momento, pero le ordenan ir igual. Uh-huh. Concurren al campo este, los tratan de detener, se arma ahí una situación que la investigación está tratando de dilucidar. Uh-huh. Lo matan a Espinosa, hieren al hermano. El hermano falleció ya también por otra cuestión. Uh-huh. El Espinosa lo queda como desaparecido. Los familiares los empiezan a buscar. Empiezan a hacer la búsqueda por todos lados, comienzan a presionar a los policías hasta que uno de ellos se quiebra, Zelaya. Uh-huh. Son 9 los policías, y Zelaya indica cuál es el lugar donde han arrojado el cuerpo, en la provincia de Catamarca. Tucumán y Catamarca están ahí muy cerquita los límites, y a raíz de eso detienen 9 policías, se señala quiénes son los responsables. Uh-huh. Zelaya, luego de este procedimiento, señala de que los fiscales provinciales, personal del Ministerio Público Fiscal de la provincia, lo presionó y le prometió algún tipo de beneficio para que dar esa información. De hecho, Zelaya no habría sido el que lo mató a Espinosa, sino que habrían sido otras autoridades que manejaban armas de fuego. Uh-huh. En el momento en que avanza la causa penal, el juez provincial califica esto como desaparición forzada de personas. Y lo raro es que el pedido del fiscal de desaparición forzada de personas y la calificación del juez de desaparición forzada de personas es que no se declaran incompetentes. Este es un delito federal. Ah, claro. Si vos tenés en cuenta el caso Maldonado, por ejemplo, en Esquiel, o el caso reciente de este joven de Bahía Blanca, Astudillo Castro. Claro, son casos que están siendo investigados por fiscales federales. Uh-huh. Pero el caso Espinosa está siendo investigado por Justicia de la provincia. Uh-huh. Entonces, acá es la primera irregularidad grave que se advierte. La segunda irregularidad es que la investigación
pareciera que va a quedar nada más que en estos policías. Es decir, tenés un caso donde la causa penal se inicia por infringir el aislamiento ordenado por un presidente de la Nación, por el artículo 205, que como en Buenos Aires es un delito federal. Claro. Tenés una desaparición forzada de personas y a pesar de todo esto encima se declara de competencia de la justicia de la provincia. Lo que sostiene el abogado de Zelaya es que acá se está encubriendo a alguien más, porque acá no existiría otra posibilidad, ya que es muy raro que hayan ido de civil en autos particulares y encima hayan convocado a gente que estaba de licencia, que estaba de feria, sin trabajar. Pero pareciera que la justicia de la provincia no quiere seguir investigando para arriba. ¿Qué origina el habeas corpus? Bueno, que a Zelaya se lo quiere trasladar junto con los otros policías a una cárcel común, lo que nosotros conocemos acá como Villa Urquiza. Esto pone en riesgo su vida. Claramente. Entonces, ahí es donde nace el habeas corpus y ahí es donde el abogado de Zelaya está pidiendo, y con mucha urgencia, que se declare la competencia federal para este caso. El juez de primera instancia federal le dice que no, la Cámara Federal dice que no, pero como yo creo que hay que hacer el lugar, porque entiendo de que acá hay que investigar más arriba de esta situación, he pedido la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal en Buenos Aires y bueno, veremos si tengo éxito. Qué importante sería, porque la verdad es que nosotros no hablábamos ya de desaparición forzada de personas y empezamos a notar que se repiten hechos que lógicamente pueden estar manifestando no, digamos, una instrucción del poder político, pero quizás un dejar hacer del poder político, que sería absolutamente peligroso, porque eso sería como autonomizar a las fuerzas policiales para que hagan lo que quieran y en lugar de tener límites perfectamente establecidos, se extralimiten con la cobertura del poder político. Esto, ¿cómo lo ve un fiscal esta situación? Es que has calificado exactamente como lo dice el artículo 142 ter, es decir, la aquiescencia del Estado, la aquiescencia del poder político, el mirar para el costado del poder político ante esa situación de hecho, configura la desaparición forzada de personas. Claro. Y esta es una de las cosas, por ejemplo, que se discutió mucho en el caso de Esquel. Esta fue una de las cuestiones que discutimos también en Tucumán, y por eso nosotros tenemos mucha experiencia al hablar de la desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Porque acá llevamos muchas personas condenadas en la época de la dictadura militar. Nosotros ya llevamos más de 200 personas condenadas por los delitos de tortura, genocidios, etcétera, de la época de la dictadura militar, y sobre todo por la desaparición forzada de personas. Claro. Es decir, conocemos cómo se trabajaba, conocemos también lo que se sabe como autoría mediata, porque no hace falta que haya ido alguien al campo a buscarlo a Espinosa. Con el solo hecho de que hayan tomado el teléfono y le hayan dicho al comisario que vayan a tal lugar, y el comisario le haya dicho, mire, yo no tengo gente, y le dijeron, bueno, busquen al que sea y vayan y deténganlo a todo, ese que dio la orden, y que no sabemos quién fue, ya está involucrado en el crimen. Claro. A ese también hay que investigarlo. La autoría mediata también puede ser por omisión. Entonces, hay que hacer una investigación mucho más profunda y para eso ha sido creada la justicia federal cuando nuestra Constitución Nacional ha sido sancionada allá por el 1853. Es decir, hay que pensar en el origen de la justicia federal en ese sentido. Ajá. Yo le voy al caso de Astudillo Castro, porque hoy a la mañana me enviaron desde Bahía Blanca, justamente de un
de una agencia de noticias o de un medio que se llama igual que el nuestro, se llama La Brújula 24, mala casualidad, donde ellos plantean que ya se sabe toda la verdad y dan una explicación de cómo se trata simplemente de un accidente de este muchacho de 22 años. Ahora, es tan clara la explicación que parece casi novelesca, porque por otra parte el cuerpo que se encontró todavía no se ha reconocido que sea el de Facundo, aunque se supone que es el de este muchacho, y le faltan los brazos. ¿No crees que además hay sectores mediáticos que también encubren, no digo que sea este el caso, pero me llamó muchísimo la atención, porque me pareció una operación de prensa, que encubren también al poder político en este accionar? Antes que eso, yo creo también de que hay operativos para sostener que una vez que aparecen los cuerpos, la calificación de desaparición forzada de personas deja de tener sentido. Y eso está muy lejos de tener razón. Uh-huh. Muchos, ¿te acordás del caso de Esquel? ¿Cuántos dijeron, bueno, apareció el ahogado, ya no hay desaparición, ya apareció el cuerpo, no hay desaparición forzada? Eso es un error garrafal. La desaparición forzada de personas no cesa cuando aparece el cuerpo. Al contrario, si aparece muerto, se agrava el tipo penal. Y si aparece vivo porque alguien confiesa para que esa persona aparezca viva, esa persona desaparecida aparezca viva, lo que se hace es beneficiarse con una reducción en la pena de que ayuda a que aparezca viva. Pero de ninguna manera la tipificación cae. Uh-huh. Sigue apareciendo, sigue existiendo. Te lo digo porque el caso de este chico Astudillo, la línea que va a aparecer ahora, y no te extrañe, es decir, bueno, ya está el cuerpo, ya no hay desaparición forzada. Claro. Esto es punto uno. Ahora, punto dos, que haya personas, que haya medios que tiendan a sostener que en Argentina no hay desaparecidos en democracia, es algo que nosotros venimos escuchando desde Julio López hasta aquí. Uh-huh. Y es algo que a uno le preocupa, pero que no tiene que asustarnos, porque también en democracia hay desaparecidos. Porque también en democracia tenemos enquistados, dentro de la función de gobierno, personas que justamente abusan del poder para provocar estos daños. No podemos olvidarnos que justamente el operativo Independencia en Tucumán fue gestado y ejecutado en un periodo democrático. Así es. En la época de la presidencia de Isabel Perón. 1975. Claro. Entonces, pensar en que van a tratar de desdibujar la teoría de la desaparición forzada de personas y tratar de darle un rol novelesco para que esto se simule como un crimen común, para que esto sea un exceso policial, para que esto no tenga ninguna participación del Estado, va a ser parte de una estrategia tendiente a decir, bueno, acá no pasó nada. Pero tenemos que... es parte de un trabajo que tenemos que empezar a admitir como sociedad democrática. Las democracias sufren estas situaciones porque justamente tenemos esos problemas, especialmente cuando avanzamos como país. Tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos, pero no podemos negarnos, porque la negación es el principal obstáculo que tenemos como democracia. Claro. Así es. Bueno, ahora hay otro caso que es apareció el cuerpo de Franco Martínez y la policía habla de suicidio y la familia piensa que lo asesinaron. En fin, te quiero, en la misma línea te quiero preguntar, cuando el poder político avala, por ejemplo, a través de la doctrina Chocobar, ¿verdad?,
que se llama que el delincuente debe ser casado de cualquier manera, sin juicio, y puede ser asesinado por la espalda. ¿No se están, digamos, violentando absolutamente los principios más elementales de los derechos humanos? No tengo dudas. Ahora, el diagnóstico, sin ninguna duda, es que la sociedad, en el punto en crisis, que es el famoso índice de criminalidad, por darte algo sencillo, acá en Tucumán, en los últimos 6 meses, se ha cuadruplicado la cantidad de asesinatos. Amigo. Cuadruplicado. La gente cada vez toma más justicia por mano propia, que es más o menos una réplica de lo que puede ser en el caso de Chocobar. Claro. Nada más que en manos de los particulares. Ahora, yo tengo para eso un pequeño diagnóstico, y es el fracaso del sistema de administración de justicia. Uh-huh. Me resultaría muy fácil echarle la culpa a la policía, pero tengo que admitir de que el Servicio de Administración de Justicia Penal es un fracaso absoluto, total. De los servicios que brinda el Estado Nacional, provincial, el Servicio de Administración de Justicia es el peor y el más caro. Y justamente tenemos este nivel de criminalidad y este nivel de abuso policial porque justamente fracasamos nosotros en ese sentido. Por eso han aparecido y se han multiplicado organizaciones ONG de víctimas que buscan ciegamente meter presos a todos los que sean posibles sin importar a dónde mandarlos o dónde encerrarlos. Uh-huh. Por eso están furiosos con, nosotros tenemos una cárcel de mujeres acá donde se han dado varios casos de COVID. Y la propuesta nuestra ha sido, bueno, a ver, saquemos a las mujeres que tenemos los casos de COVID y mandémosla a un hotel, a un pequeño hotel que hay, para aislarlas en ese lugar y para no propagar el contagio dentro de la cárcel. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Ajá, encima que están condenadas las mandamos a un hotel. Claro. La verdad es que la situación es tan crítica en el marco del fracaso en cuanto a la administración de justicia para los casos penales, que la sociedad ya se ha cegado a tal punto que lo que quiere no es justicia, sino venganza. Y ahí ve a la policía como su arma vengadora y justifica cualquier Chocobar. Claro. Está muy bien la explicación. Lo que olvida esto, Gustavo, es que los espirales de violencia se retroalimentan. Es decir, que yo recuerdo en el año 1985, nosotros asesorábamos al gobierno de Armendáriz y en una oportunidad fuimos a la escuela Bucetich y hablamos con el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, cuyo nombre no recuerdo exactamente, pero él nos comentaba que los abusos durante la dictadura habían hecho que muchos delincuentes que en otra etapa se hubieran entregado porque ya estaban, en fin, rodeados, por decirlo de alguna manera, en esta etapa los tipos, sabiéndose muertos, resistían y mataban, por ejemplo, a un policía, porque se había generado una espiral de violencia donde no había manera de pararla. Y bueno, lógicamente la democracia tenía que hacer un esfuerzo por detener aquello. Si se habilita a cualquier abuso de un lado, por más que de un lado se supone que están los buenos y del otro están los malos, aunque la vida nunca es en esos términos, lo que se va a tener es la misma respuesta del otro lado. ¿Te parece que se evalúa esto así o se piensa que se tira solamente de un lado? Yo no sé si podemos pensarlo en un sentido tan en blanco o negro. Para ponértelo en otro campo, la proporción de casos de violencia
en crímenes en este momento lo tenemos con una mano muy fuerte de la droga, con una participación muy fuerte de adictos. Es decir, la mayor caso de los asesinatos, los motochorros, están muy impactados por el tema del narcotráfico. Ajá. A mí me vienen a ver a la oficina muchas mamás que a veces caen presos los hijos por situación de adicción y piden por favor que no los dejemos salir, porque en algunas cárceles que tenemos no hay posibilidad que le ingrese la droga. Entonces el hecho de que de que pasen el síndrome de abstinencia dentro de la cárcel y se limpien dentro de la cárcel por la falta de droga les posibilita tienen una luz de esperanza de que cuando salgan salgan al menos sin la adicción. Bien. Ahora, en ese cuadro de situación donde nosotros tenemos un impacto muy fuerte de los adictos, yo le propuse en su momento a la actual ministra de Justicia que preparáramos otra vez en el campo de los hoteles, viste que con este tema de COVID están muchos hoteles cerrados. Sí, claro. Que preparáramos en los hoteles espacios, un hotel determinado donde con poco personal penitenciario, pero que preparáramos espacios donde pudiéramos enviar personas que tengan la posibilidad de recuperarse de este tipo de adicciones y que estén presas. Es decir, las cárceles lamentablemente no sirven para recuperar a nadie. Entonces, aquellos que están en condiciones de progresividad, empezar a enviarlas a situaciones donde la posibilidad de recuperarse sea más fácil, y esto podría llegar a ser un espacio de hotel, en donde ellos mismos podrían hacerse sus propias comidas, su propia alimentación, es más fácil hacer cursos de capacitación, de reeducación, etcétera. La respuesta es no, porque sería privatizar las cárceles. Y a mí eso me suena a, no, queremos otra vez la posición original, queremos la violencia de la cárcel. Qué barbaridad eso. Y yo realmente otra vez estamos pensando en el artículo de la Constitución que dice que las cárceles deberán ser sanas y limpias, no para castigo. Las cárceles no deben ser para castigo, sino para la recuperación de las personas. Y lamentablemente esto no está ni siquiera en el disco duro de los planes políticos de quienes nos gobiernan. Claro. Estamos en un problema. Pero bueno, de todas maneras, te voy a pedir, cambiando de tema, porque la defensa del ambiente ha sido una de las características de tu fiscalía allí en Tucumán, y te quería preguntar cómo está la situación ambiental, cómo está la situación con las mineras en particular, con las cuales en algún momento hubo una situación realmente conflictiva allí cuando existió aquel accidente en aquel barroducto. O ¿por qué no nos explicas un poquito cómo está la situación en toda el área ambiental? Bueno, afortunadamente el tema de minería en esta región está en retirada. Minera La Lumbrera es una empresa minera invirtió unos 6.000 millones de dólares, ya está en retirada. Se está tratando de reabrir otra empresa que se llama Agua Rica y otra más que se llama Bajo el Durazno, pero por fortuna y gracias a las causas penales donde están procesados y esperamos poder hacer los juicios oral y público el directorio de Minera La Lumbrera por los delitos de contaminación ambiental, la rotura del mineraloducto que vos mencionabas recién, y la contaminación con metales pesados de toda la cuenca del río Salidulce, que para que la gente lo prefigure, nace en la provincia de Catamarca, digamos, y se desplaza hasta Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba. Se contamina con metales pesadas todas estas provincias. Bueno, la causa penal
demoró y demora muchos años porque todavía, bueno, no conseguimos hacer el juicio, pero afortunadamente los procesamientos de los directores de esta causa penal ha hecho retroceder mucho a las empresas mineras. Obviamente que somos el demonio, somos los terroristas, somos todo lo que vos quieras, pero gracias a Dios en este sentido ha quedado claro que no se pueden seguir cometiendo delitos en nombre de la minería. No es que somos antimineros, y esto hay que ponerlo claro, sino que no permitimos que en nombre de la minería se cometan delitos ambientales. Y esto no hubiera sido posible, déjame que destacarlo, Mario, en este sentido, si no hubiese organizaciones gubernamentales y si no hubieran ciudadanos de a pie que se hayan presentado como querellantes en las causas penales. Claro. Es absolutamente cierto que el poder económico y el poder político inciden en el sistema de administración de justicia. Definitivamente sí. Ahora, para que ese sistema, esa alianza se rompa, necesita la participación de la gente, del ciudadano de a pie. Lo hemos aprendido con las madres de Plaza de Mayo, lo hemos aprendido con las abuelas de Plaza de Mayo. Ellas fueron los que rompieron esa alianza entre poder económico y poder político en su momento y permitieron llegar a unos juicios 30 años después. Bueno, lo mismo se están haciendo con las organizaciones ambientalistas. En cada causa donde las organizaciones ambientalistas o las víctimas de los delitos ambientales se presentan como querellantes, las causas penales por crímenes ambientales avanzan. Bien. Te voy a poner un caso concreto y para que lo sigas. En Comodoro Rivadavia, en este momento, se está haciendo un juicio oral y público contra empresas petroleras que contaminaron el mar argentino en el año 2007. Pero las empresas petroleras están furiosas porque va a ser el primer juicio, es el primer juicio oral y público contra los directivos de una empresa que por la rotura de unos monólogos ya contaminó ahí en Comodoro Rivadavia la playa. Entonces, ¿quién está impulsando esa causa penal? ¿Vos creés que fueron los jueces, los fiscales? No, en realidad ellos fueron los que más trabas pusieron al juicio. Fueron los querellantes, fueron las víctimas las que impulsaron ese expediente. Bien. Y eso es una buena noticia. Acá en Tucumán, ¿quiénes son los que llevan a juicio a los dueños de los ingenios azucareros por la contaminación de los cursos de agua con la vinaza? Los querellantes, las organizaciones como Conciencia Solidaria, Proeco. ¿Quiénes son los que llevan adelante las causas contra los frigoríficos? ¿Quiénes son los que consiguen condena contra los intendentes que contaminan con los basurales los cauces de los ríos? ¿Quiénes son los que consiguen sentar a prestar declaración indagatoria al presidente de la empresa del tratamiento de los líquidos cloacales? Es una mujer. Es una señora que se le llenó la casa con líquidos cloacales, dijo basta, se consiguió un abogado, un patrocinio jurídico gratuito y empezó una querella penal que ha puesto en tela de juicio todo el sistema cloacal de la provincia de Tucumán. Mira, qué interesante, qué interesante. ¿Cómo has visto esta lucha bárbara por lo exitosa, pero que está sometida siempre a la presión del poder político y económico que se da en Mendoza, donde tienen una ley? Nosotros la semana pasada hicimos una entrevista a un miembro de la Asamblea por el Agua. Resulta que tienen una ley y el poder político y el poder económico todo el tiempo están buscando, que es la ley 7722, contra la contaminación por determinados químicos, y resulta que el poder político todo el tiempo está como avanzando contra esta ley, y la movilización popular es la que lo ha impedido. Pero vos, ¿qué recomendarías para que hagan estas asambleas y que el poder político definitivamente abandone la idea de hacer una minería que para el agua de Mendoza, que es escasa, y la principal actividad, que es la vitinicultura, sería realmente catastrófico? Tú sabes que a mí me gusta mucho salir, en estos tiempos lo hacemos a través de los medios electrónicos, pero en otras épocas a mí me gustaba mucho salir a dar charlas, suelo dar charlas por varios lugares y a Mendoza hay varias oportunidades, pero nunca conseguí que allá se iniciara una causa penal
una querella penal por el tema de los delitos ambientales que se cometen en Mendoza. Ajá. No sé por qué extraña razón, ¿no? Todavía no lo tengo muy en claro. Pero siempre insistí en que hay que iniciar querellas penales en Mendoza por los delitos previstos por la ley 24.051, que lo establece como delitos federales. Porque eso sería la garantía a futuro, no solo para preservar la ley provincial, sino para que ningún loco empresario y ningún funcionario público se le ocurra jamás volver a hacer algo en contra de el agua, de la contaminación del agua. Uh-huh. Tienen posibilidades concretas muy interesantes. Por ejemplo, la explotación petrolera por fracking en la zona de Malargüe, o la explotación o el tema de la mina de uranio que tienen ahí arriba de San Rafael. Sí. Es muy interesante la cantidad de casos que pueden ser utilizados en Mendoza para abrir causas penales, para presentarse como querellantes en causas penales por delitos ambientales en Mendoza. Pero hasta aquí pareciera de que la actividad ha sido más bien política. Yo siempre digo que para que seamos realmente exitosos en la protección del medio ambiente, hay que utilizar las dos manos. Yo tengo una imagen que utilizo mucho en las charlas, que es una grulla tragándose un sapo. La grulla es este poder económico y político, el sapo somos nosotros. Uh-huh. Pero el sapo tiene las dos manos afuera y le está apretando el cogote a la grulla. Entonces, la mano izquierda de la grulla es la sociedad militante, la que reclama, la que pelea. La mano derecha del sapo es la sociedad militante, la que pelea. La mano derecha del sapo es la justicia, el sistema de administración de justicia. Si nos juntamos los dos y le apretamos el cogote a la grulla, le vamos a quitar el aire y nos va a soltar. Uh-huh. Y vamos a poder preservar el ambiente. Yo creo que la pelea tiene que ser en conjunto. Una sola no consigue, son éxitos efímeros. Claro. La defensa, la lucha en contra de la minería en esta región fue dada de modo conjunto. La gente de Andalgalá, la gente de Catamarca, las asambleas de Tucumán, más las causas penales contra Minera La Lumbrera dadas en Catamarca, en Tucumán y en Santiago del Estero, consiguieron que Minera La Lumbrera se fuera. Uh-huh. Muy bueno. Bueno, esto nos llena de optimismo, ¿no? También porque que lo necesitamos en estos tiempos. Te voy a hacer la última preguntita y esta me la contestás si vos querés, y si no querés no me la contestás. Pero, ¿qué es tu opinión sobre el proyecto de reforma judicial? Qué tema. Mira, te la contesto porque se la he contestado ya a algunos colegas tuyos. Uh-huh. Tal vez merece un poco de tiempo, pero voy a ser muy concreto. El proyecto de reforma judicial es una ley ómnibus que tiene un surtido adentro impresionante. Cosas buenas, cosas muy buenas, cosas malas y cosas muy malas. Uh-huh. Entonces, yo me quedaría con las cosas buenas y las cosas muy buenas. Y obviamente repudio las cosas malas y las muy malas. Las muy malas puede ser la propuesta de la cláusula Parrilli, que se ha dado a llamar o como sea. Sí. Las muy malas, las cosas muy buenas. Mira, acá te voy a poner en un apriete. A ver. Porque esto, nos ponemos acá en unitarios y federales, si querés. En porteños y gente del interior. A ver, ¿por qué los argentinos le tenemos que estar pagando el servicio de administración de justicia a los porteños? Todo lo que es la justicia nacional, que vendría a ser la justicia provincial nuestra, todo lo que son los jueces nacionales, los juzgados nacionales que atienden los homicidios comunes, las violaciones, etcétera, los juzgados nacionales civiles y comerciales de Capital Federal, que vendría a ser los juzgados provinciales nuestros, uh-huh, pasan a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. A esos jueces y fiscales, que son cientos de juzgados, los estamos pagando todos los argentinos. Claro. ¿Por qué tenemos que pagarles nosotros la justicia de los porteños? A mí eso me parece bueno. Hay que terminar, hay que darle a la ciudad de Buenos Aires
todo el Servicio de Administración de Justicia Ordinaria, así se llama, y quedarse con los federales. Uh-huh. ¿Entendés? Esto me parece importante. Por otro lado, cuando a mí me dicen de que el kirchnerismo quiere colonizar la justicia, yo la verdad que lo pongo en duda, y te explico por qué. Ajá. Nosotros tenemos en el país el 30% de vacantes en los cargos de jueces y fiscales. Es decir, si vos tenés un sistema de administración de justicia donde te falta nombrar el 30% de jueces y fiscales... Claro, con nombrarlo ya, claro. Vos no necesitas este proyecto de ley para colonizar la justicia. Uh-huh. Qué interesante. ¿Entendés? Así que no me parece un argumento válido para atacarlo a este proyecto. Y finalmente, pensar que todos estos juzgados que se van a crear son necesarios, y es un verso. Nosotros tenemos en Tucumán, para que vos tengas una idea, la Cámara Federal de Tucumán tiene 5 jueces, uh-huh. Hay 3 vacantes, 3 vacantes. Tenemos una Cámara de 5, está trabajando 2. En la Fiscalía de Cámara que yo tengo fiscales de primera instancia, tengo 2 vacantes. Tenemos vacantes en Santiago del Estero, en Catamarca. La verdad es que tenemos tantas vacantes que apenas si podemos funcionar. Uh-huh. Estamos echando mano a subrogantes de buena voluntad. Claro. Entonces, yo no entiendo mucho esto. Y encima van a crear más juzgados, como dicen que van a crear. Si ya tenemos juzgados creados, no sé si saben, pero en realidad dicen que van a crear una Cámara Federal en Santiago del Estero, por ejemplo, que lo van a hacer para pagarle el favor al gobernador Zamora de que los senadores de Zamora voten este proyecto, andan diciendo por ahí. Si ya está creada esa Cámara Federal en Santiago del Estero, falta nombrar los jueces. Entonces, a ver, me parece que tenemos... Hay que leer con claridad ese trabajo, hay que leer con claridad ese proyecto. La vez pasada, para un programa de radio local, nos sentamos con un locutor y empecé a puntualizar cada uno de esos puntitos. Pero miren, esta es una ley ómnibus. Claro. Tiene cosas malas, tiene cosas buenas. El tema de Comodoro Pi, y yo siempre digo que es un problema de los porteños, que Comodoro Pi siempre fue una aspiradora de los problemas del interior del país, y la gente del interior del país siempre ha dicho, los juzgados federales, a ver, la construcción de las famosas rutas en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Sí. Es un problema de Santa Cruz, de la Justicia Federal de Santa Cruz. Claro. Pero cuando de Comodoro Pi dijeron, no, es competencia federal nuestra, ¿qué cree que dijo el juez federal de Santa Cruz? Sí, cómo no, yo Claro. Se sacó el tema de encima. Sí. Así que vos, pero claro, es difícil dar una opinión sobre algo que es tan abarcativo, pero vos pensás que si hubiera que hacer algo en primera instancia en torno a mejorar el servicio de justicia, es completar las vacantes que están ausentes en la actualidad. Nos urge, es urgente. Yo le he mandado notas al presidente del Consejo de la Magistratura, a la presidenta de la Comisión de Acuerdo del Senado, a la ministra de Justicia, al presidente de la Corte, porque ya no damos más. No puede funcionar una Cámara Federal que tiene jurisdicción en 3 provincias con 2 jueces cuando los cargos son 5. Claro. ¿Entendés? Y la respuesta, ¿cuál es? Y se miran el ombligo en Buenos Aires. Y eso a nosotros nos duele, no solo en el amor propio, sino en las fallas en que estamos respecto al resto del servicio de justicia. Sí. Es esa traba fundamental que tenemos. Y con razón, muchas veces miran para el norte y dicen, oh, qué justicia corrupta. Caramba, si las veces que tenemos acá, en el ejercicio de mi función de fiscal, me ha tocado abrir causas penales contra jueces federales, juzgarlos y condenarlos por delitos de corrupción. Y nos ha costado cubrir esos cargos de jueces federales después una enormidad. Sí, sí, claro. Bueno, fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez, le agradecemos muchísimo la amabilidad, y lo he tratado de usted, hoy podría haberlo... Nos tuteamos siempre, Mario. Nos tuteamos siempre, pero bueno, así emergió porque digo, así
presenté al fiscal general de Tucumán y daba la impresión de que correspondía tratarlo de usted, pero en realidad siempre nos tuteamos. Yo te agradezco muchísimo el tiempo que has dispensado para nuestro programa y pienso que en no mucho tiempo nos encantaría volverte a molestar. No hay problema, no hay problema. Mi dificultad mayor son las audiencias, coincidir con el horario de ustedes, que es mi horario de trabajo. Claro. Pero bueno, hoy ha sido un día tranquilo para nosotros porque incluso se ha detectado un caso de COVID acá en mi oficina y estamos solos, entonces no tenemos problema. Bueno, que se mejore la persona afectada y te mandamos un fuerte abrazo. Chao, Mario, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, yo creo que es uno de los mejores representantes del Poder Judicial en la República Argentina y para mí es un honor poder entrevistarlo.